Junio 2. Jeroboam continúa con la idolatría. Primer libro de Reyes, capítulo 13, versículos 33 y 34. A pesar de todo esto, Jeroboam no se arrepintió de su maldad, pues volvió a nombrar sacerdotes para los altares que había levantado entre el pueblo, y a cualquiera que quisiera ministrar en esos altares lo consagraba como sacerdote. Este fue el gran pecado de Jeroboam, y por eso su descendencia fue exterminada de la tierra. El hijo de Jeroboam se enferma. Primero de Reyes 14, del 1 al 4. En aquel tiempo, Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Entonces el rey llamó a su esposa y le dijo: «Quiero que vayas a Silo, donde encontrarás al profeta Ahías, el que me dijo que yo sería rey en este pueblo. Pero disfrázate, para que nadie sepa que eres mi esposa. Llévale 10 panes y tortas y un tarro con miel, y pregúntale qué va a pasar con nuestro hijo». La mujer de Jeroboam hizo lo que éste le ordenó y fue a Silo. Llegó a la casa de Ahías, que por su avanzada edad ya no podía ver. Profecía contra Jeroboam. Primero de Reyes 14, del 5 al 16. Pero el Señor le había dicho a Ahías: «Ahías, la mujer de Jeroboam, va a venir a consultarte acerca de su hijo enfermo. Viene disfrazada, pero cuando llegue le dirás lo que yo te mande». Cuando ella llegó y cruzó la puerta, Ahías escuchó sus pisadas y le dijo: «Entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué vienes disfrazada? Escucha bien, que tengo un mensaje muy duro para ti. Regresa con Jeroboam y dile: así ha dicho el Señor, el Dios de Israel. Yo te levanté de en medio del pueblo y te hice jefe de los israelitas. Yo deshice el reino de la casa de David y te lo entregué, pero tú no te has conducido como mi siervo David, pues él obedeció mis mandamientos, me buscó con todo su corazón y se esforzó por vivir con rectitud delante de mí. Pero tú has actuado peor que todos los que reinaron antes de ti. Te has fabricado dioses ajenos y has fundido sus imágenes para hacerme enojar y luego me volviste la espalda. Por eso yo haré que tu descendencia caiga en desgracia y que muera todo varón que te nazca, lo mismo si es siervo que si es libre. Barreré a tus descendientes como se barre el estiércol hasta que no quede nada. A cualquier descendiente de Jeroboam que muera en la ciudad se lo comerán los perros, y al que muera en el campo se lo comerán las aves de rapiña. Así lo ha dicho Jehová el Señor. Y tú, mujer, regresa a tu casa, pero en cuanto pongas un pie en la ciudad, tu hijo morirá. Todo el pueblo de Israel llorará por tu hijo y lo sepultarán, porque de todos los hijos de Jeroboam, él es el único que le agradó al Señor, por eso será sepultado. El Señor va a elegir a un rey que exterminará a toda la descendencia de Jeroboam, y lo va a hacer ahora mismo. El Señor sacudirá al pueblo de Israel como sacude el agua a los juncos, y lo arrancará de la buena tierra que dio a sus antepasados. Luego, por haberse fabricado imágenes de acera y por ofender así al Señor, los esparcirá más allá del río Éufrates. El Señor va a entregar a Israel por causa de los pecados de Jeroboam, pues hizo pecar a mi pueblo. Muerte del hijo de Jeroboam. Primero de Reyes 14, 17 y 18. Después de oír esto, la esposa de Jeroboam se marchó y se fue a Tirsa, y cuando entró en la ciudad su hijo murió. Sepultaron al niño, y el pueblo lloró por él como el Señor le había dicho al profeta Ahías. Roboam fortifica a Judá. Segundo de Crónicas 11, del 5 al 12 en Jerusalén. Roboam reinó en Jerusalén y edificó ciudades para fortificar a Judá. Edificó Belén, Etam, Tecoa, Betsur, Soco, Adulán, Gat, Maresa, Sif, Adorayín, Laquis, Aseca, Sorá, Ayalón y Hebrón, que eran ciudades fortificadas de Judá y Benjamín. Reforzó también las fortalezas y puso en ellas capitanes, provisiones, vino y aceite. Además, en todas las ciudades puso escudos y lanzas, de modo que las fortificó en gran manera, y Judá y Benjamín
eran súbditos suyos. La familia de Roboam. Segundo de Crónicas 11, del 18 al 23. Roboam tomó por mujer a Mahalat, hija de Jerimot, que era hijo de David, y de Abigail, la hija de Eliab, hijo de Jesse. Mahalat le dio los siguientes hijos: Jeús, Semarías y Zoán. Después de ella, Roboam tomó a Maca, hija de Absalón, con quien engendró a Abías, Atai, Sisá y Selomit. Y aunque Roboam tuvo 18 mujeres y 60 concubinas, y engendró 28 hijos y 60 hijas, amó a Maca, hija de Absalón, más que a todas sus mujeres y concubinas. A Abías, hijo de Maca, Roboam lo nombró jefe y príncipe de sus hermanos, pues pensaba nombrarlo rey. Por eso, con mucha astucia, esparció a todos sus hijos por todas las tierras de Judá y de Benjamín, y por todas las ciudades fortificadas, y les dio muchas mujeres y provisiones en abundancia. Judá vuelve a la idolatría. Segundo de Crónicas 12, 1 y 12, 14, y Primero de Reyes 14, 22 al 24. Crónicas. Una vez que Roboam consolidó su reinado, él y todos los israelitas se apartaron de la ley del Señor. Y Roboam hizo lo malo y no se dispuso a buscar de corazón al Señor. Reyes. Y el pueblo de Judá hizo lo malo a los ojos del Señor, y lo hicieron enojar más que sus antepasados, a pesar de que éstos cometieron muchos pecados. También construyeron altares en los montes y bajo los árboles frondosos. Hicieron estatuas e imágenes de la diosa Acera. Practicaron actos repugnantes, como la prostitución masculina, que era una costumbre de los pueblos que el Señor había arrojado del territorio ocupado por los israelitas. Invasión desde Egipto. Segundo de Crónicas 12, del 2 al 4, se repite en Primero de Reyes 14, 25. Pero por haberse rebelado contra el Señor, en el 5º año del reinado de Roboam, el rey Sisac de Egipto atacó a Jerusalén. Llegó con 1,200 carros de guerra y con 60,000 soldados de caballería y un ejército muy numeroso de libios, suqueños y etíopes que venían con él desde Egipto. Así que Sisac conquistó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Semaías explica el motivo. Segundo de Crónicas 12, del 5 al 8. Entonces el profeta Semaías fue a ver a Roboam y a los príncipes de Judá que, por causa de Sisac, estaban reunidos en Jerusalén, y les dijo: Así ha dicho el Señor: puesto que ustedes me han abandonado, yo también los he abandonado en las manos de Sisac. Pero los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: El Señor ha actuado con justicia. Cuando el Señor vio que ellos se habían humillado, la palabra del Señor vino a Semaías y le dijo: Puesto que se han humillado, no voy a destruirlos, ni voy a descargar mi enojo contra Jerusalén por medio de Sisac. Más bien, pronto voy a salvarlos. Pero van a servir a Sisac, para que vean cuán diferente es servirme a mí y servir a los reyes de otras naciones. Se llevan los escudos de oro. Segundo de Crónicas 12, del 9 al 11. También se repite en Primero de Reyes 14, del 26 al 28. Fue así como el rey Sisac de Egipto atacó a Jerusalén y se adueñó de los tesoros que había en el templo del Señor y en el palacio real, así como de los escudos de oro que Salomón había hecho. Todo se lo llevó. Y en su lugar el rey Roboam mandó hacer escudos de bronce y se los entregó a los jefes de la guardia, los cuales cuidaban la entrada al palacio del rey. Cuando el rey iba al templo del Señor, los de la guardia venían por los escudos y los llevaban, y después los devolvían a la sala de la guardia. No todo fue mal en Judá. Segundo de Crónicas 12:12. Cuando Roboam se humilló, la ira del Señor se apartó de él y no lo destruyó del todo, y hasta en Judá se compusieron las cosas. Guerra constante con Israel. Primero de Reyes 14:30, incluido 15:6, y Segundo de Crónicas 12, 15b. Y entre Roboam y Jeroboam hubo siempre constantes guerras. Registro del reinado de Roboam.
Segundo de Crónicas 12, 13 y 15a, incluido Primera de Reyes 14, 21 y 14, 29. Una vez fortalecido, Roboam reinó en Jerusalén. Tenía 41 años cuando comenzó a reinar y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que el Señor escogió entre todas las tribus de Israel para establecer allí su nombre. La madre de Roboam era amonita y se llamaba Noamá. Los primeros hechos de Roboam y los últimos se hallan escritos en los libros del profeta Semaías y del vidente Ido y en el registro de familias. Muerte de Roboam. Segundo de Crónicas 12:16, incluido Primero de Reyes 14:31. Y cuando finalmente Roboam descansó entre sus padres, fue sepultado en la ciudad de David, y en su lugar reinó su hijo Abías. Abías, rey de Judá. Primero de Reyes 15, 1 y 2 en el año 914 a.C. Segundo de Crónicas 13, 1 y 2a. Abías comenzó a reinar sobre Judá cuando Jeroboam, hijo de Nabat, llevaba 18 años de reinar sobre Israel. Guerra entre Judá e Israel. Segundo de Crónicas 13, 2b y 3. Y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Así que Abías entró en combate con un ejército de 400,000 soldados valerosos y escogidos. Jeroboam, por su parte, se enfrentó a él con 800,000 soldados escogidos, fuertes y aguerridos. Mensaje de Abías a Jeroboam. Segundo de Crónicas 13, del 4 al 12, en los montes de Efraín. Abías subió al monte de Semarayín, que está en los montes de Efraín, y dijo: Escúchenme ustedes, Jeroboam y todos los israelitas. ¿Acaso no saben ustedes que, bajo un pacto de sal, el Señor y Dios de Israel le dio a David, a él y a sus hijos, el reinar para siempre sobre Israel? Pero Jeroboam, hijo de Nabat, se rebeló contra su señor, contra Salomón, hijo de David, a pesar de que era su siervo. A él se unieron hombres vanos y perversos, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y apocado, y no les hizo frente. Pero ahora ustedes tratan de oponerse al reinado del Señor que está en manos de los hijos de David, solo porque son muchos y tienen esos becerros de oro que Jeroboam les ha puesto como dioses. ¿Acaso no expulsaron ustedes a los hijos de Aarón, que son los sacerdotes del Señor, y a los levitas, e imitaron a los pueblos de otras tierras al nombrarse sacerdotes? Ahora cualquiera puede venir a consagrarse con un becerro y 7 carneros, y así convertirse en sacerdote de ídolos que no son dioses. Pero nosotros, nuestro Dios es el Señor Jehová, y jamás lo hemos dejado. Y los sacerdotes que ministran delante del Señor son los hijos de Aarón, y los que están en la obra son levitas. Son ellos los que queman los holocaustos cada mañana, y cada tarde para honrar al Señor. Son ellos los que queman el incienso aromático y los que ponen los panes sobre la mesa limpia, y el candelero de oro con sus lámparas para que ardan cada tarde. Nosotros somos obedientes a las ordenanzas del Señor nuestro Dios, pero ustedes lo han abandonado. Tomen en cuenta que Dios es nuestro jefe, y que sus sacerdotes tocarán jubilosos contra ustedes sus trompetas. Israelitas, no peleen contra el Señor, el Dios de sus padres, porque no saldrán victoriosos. Judá sobrevive a una emboscada. Segundo de Crónicas 13, del 13 al 20a. Pero Jeroboam les tendió una emboscada para atacarlos por la espalda, así que los atacó de frente, pero la emboscada estaba a espaldas de Judá. Y cuando los de Judá se dieron cuenta de que eran atacados por el frente y por la retaguardia, clamaron al Señor y los sacerdotes tocaron las trompetas. Entonces los de Judá gritaron con todas sus fuerzas y, en el momento en que gritaron, Dios desbarató a Jeroboam y a todos los israelitas en favor de Abías y de Judá. Entonces los israelitas huyeron de delante de Judá, pero Dios los entregó en sus manos. Y Abías y su ejército hicieron una gran matanza entre ellos, y cayeron en batalla 500,000 israelitas escogidos. Fue así como en aquella ocasión los israelitas fueron derrotados, y los hijos de Judá vencieron, pues se apoyaron en el Señor, el Dios de sus padres.
Abías persiguió a Jeroboam y se apoderó de las ciudades de Betel, Gesaná y Efraín, todas ellas con sus aldeas. Mientras Abías reinó, Jeroboam no volvió a tener ningún poder. La familia de Abías. Segundo de Crónicas 13:21. En cambio, Abías se hizo más poderoso y llegó a tener 14 mujeres, 22 hijos y 16 hijas. El carácter de Abías. Primero de Reyes 15, del 3 al 5, en Jerusalén. Y Abías cometió todos los pecados en que incurrió su padre Roboam, y su corazón no le fue fiel al Señor, como lo había sido su antepasado David. Pero Dios, el Señor, le concedió tener un sucesor en el trono de Jerusalén, ciudad a la que siguió sosteniendo por amor a su siervo David. Pues David vivió rectamente en la presencia del Señor, y nunca en su vida desobedeció ninguno de sus mandatos, salvo lo que hizo con Urías el hitita. Muerte de Abías. Segundo de Crónicas 13:22 y 14:1a. En el 911 a.C. se repite en Primero de Reyes 15:7a y 8a. Los demás hechos de Abías y lo que hizo y dijo están escritos en los relatos del profeta Iddo. Abías descansó entre sus antepasados y fue sepultado en la ciudad de David,